Que es cantautor. Los chicos del hogar escuchamos la voz de San José, 105.7. ¡Tierra, techo y trabajo! ¡Vamos! Esto es Los Sonidos del Silencio, palabras que no podemos decir. Romper el miedo para ser fuertes, romper el dolor para sanar, romper la oscuridad para ser libres, resistir las tormentas para ser felices. Construir en palabras lo que llevamos dentro nos salva. Poder sacar con palabras lo que nos pesa es el camino para ser verdaderamente libres, dar y recibir amor, aclarar y enderezar nuestras vidas. Esto es Los Sonidos del Silencio. Hola, muy buenas tardes. Estamos en la 105.7 y este programa se llama Los Sonidos del Silencio, con un invitado muy especial. Pero primero quieren saludar a mis compañeras. Un saludito. Hola, mi nombre es Inés, del barrio San Pedro. Bueno, acá tenemos al invitado Rodrigo. Bueno, es coordinador del Hogar de Cristo. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina, soy de San Alberto. Bueno, doy gracias a Dios porque pude llegar a horario y le damos bienvenida a Rodrigo, nuestro invitado especial. Muy buenas tardes, yo me llamo Lidia Dávalos, soy de 22 de enero y bueno, bienvenido en el programa, Rodrigo. Bueno, Rodrigo, mi nombre es María Laura. Primero, bueno, ahora para ustedes que andan saliendo de sus... Hoy se encuentra coordinando un gran espacio con gente también que lo acompaña, decenas, ¿no es cierto?, de estos espacios, conocido más bien como Gualeguay. Sí, mi nombre es Rodrigo, me dicen Gualeguay, formo parte de un equipo de coordinación en general acompañado con Chapu y Sergio, que son mis compañeros, mis apoyos y donde nos combinamos para acompañar la distinta diversidad de los chicos. Hoy tenemos 52 casas de recuperación, donde el equipo, con muchos acompañantes pares, nos unimos para buscar la solución y la vida de cada persona que ingresa al lugar. Muy bien, Rodrigo, pero te quiero conocer un poco, a ver, contanos un poco de vos. ¿Cómo era Rodrigo en la infancia? Contanos un poquito. Yo nací en la provincia de Entre Ríos, Gualeguaychú. Estuve viviendo, tengo un papá y una mamá. Mi mamá se juntó con mi papá y me crié con mucha violencia de género. En mi infancia fueron toda violencia de género, todo lo que ocurría en mi casa era golpe hacia mi mamá, todo lo que ocurría dentro de mi casa y lo que vivía yo era violencia. Me crié en esa violencia de género, me crié con un odio y un rencor hacia mi papá y un resentimiento porque a la que le pegaba era mi mamá. Fuerte, ¿no? Y yo me acostaba a dormir en mi pieza y la escuchaba llorando a mi mamá todas las noches por los golpes de mi papá. Y empecé a buscar alternativas donde la esquina, donde lo que eran mis falsos amigos. ¿Y qué edad tenías ahí? Y cuando empecé a salir a la esquina tenía 9 años. 9 añitos. 9 años y empecé a consumir a los 9 años. A los 9 años. Empecé a consumir a los 9 años, fumando marihuana, porque lo que sentía yo era un dolor muy grande dentro de mi corazón de verla a mi mamá sufrir. Mi mamá le quebraron la mandíbula, le bajaron los dientes, le quebraron la costilla, le quebraron la rodilla. Tanto golpe que le pegó mi papá, le agarró una diabetes. Sí. Entonces yo ya buscaba una alternativa, una salida de mi casa, de no verla sufrir más de mi mamá. Y a los 9 años, cuando empecé a salir un poco más, empecé a salir a los 8, pero a los 9 ya un poquito tenía un poco más la visión. Empecé a consumir marihuana. Un día vuelvo a mi casa después de consumir y mi papá le estaba levantando la mano a mi mamá. Sí. Y yo tomé la alternativa de agarrar un palo y pegarle en la cabeza a mi papá. Con 9 añitos. Y irme de mi casa.
Tremendo. Irme de mi casa, me fui a la casa de mi abuelo paterno, donde mi abuelo siempre me recibió porque era su primer nieto, ¿viste? Claro. Pero siempre con el dolor y la angustia de que mi mamá, después de un tiempo, porque mi mamá también se fue conmigo ese día, después de un tiempo mi mamá volvió de vuelta con mi papá, ¿viste? Sí. Y mi cabeza, siendo chico, me ponía a pensar en por qué mi mamá volvía a reiterar o a pensar en volver de vuelta con mi papá cuando todo el castigo, toda la violencia que sufrió mi mamá, ¿por qué volvía con él? Y eso fue lo que me crió, digamos, me fui criando en eso, pensando por qué mi mamá volvía con mi papá. Después de ahí, digamos, mi mamá me llevó a la mejor escuela siempre, no tengo nada que reprochar a mi mamá, porque con todo el dolor y la angustia y todo lo que venía pasando, ella se levantaba, me llevaba al jardín, me llevaba a la escuela, me decía que tenía que ser alguien, pero yo en su momento lo quería matar a mi papá por todo el daño que le hizo a mi mamá. Claro, porque todo lo que te hacía vivir, ¿no es cierto? Y ese daño a mí me llevó también a seguir consumiendo. Yo empecé a consumir a los 9 años y paré de consumir cuando vine acá al hogar a los 30 años. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poquito de tu infancia, tu adolescencia. ¿Alguna pregunta, chicas? Sí, Rodrigo, queremos saber si fuiste a la escuela, jardín, en tu infancia, ¿no? Sí, fui al jardín, a la escuela normal, Olegario Víctor Andrade, que es la escuela Innova, allá en Gualeguaychú. Fui al jardín, también fui a la primaria, en la misma escuela, también fui a la secundaria, en la misma escuela, pero siempre era el rebelde, ¿viste? Eras el rebelde güey claro, porque también lo que yo viví y lo que yo aprendí en mi infancia era ser violento. La violencia que pasaba, ¿no? Y eso lo ejercía yo con mis compañeros. La impulsividad que tenía yo lo ejercía con mis compañeros, lo ejercía con los profesores, con las preceptoras, en el cual esa violencia me llevó muchas veces a mirar, que muchas veces por lo menos a mí suspendieron 2 veces la escuela, una porque peleé y otra porque le tiré una bicicleta a una profesora, a una preceptora del segundo piso. Pero también yo entiendo... Hoy con los años, ¿no? Con los años entiendo que yo estaba buscando la atención de ellos, ¿viste? Claro, porque no tenía esa atención en mi papá y buscaba la atención en los demás, que sepan que yo estoy ahí y que necesitaba ayuda. Pero la única forma que yo pensaba en esta ayuda era hacer violento. Claro, porque al vivir esa violencia en tu casa, vos también lo expresabas ahí en los lugares que estabas, con la escuela, como dijiste, en la secundaria, como para decir, acá estoy yo, ¿no es cierto? Yo quería preguntarte un poquito, Rodrigo, que no cuando vos eras chico y veía que tu papá golpeaba a tu mamá y que te agarraba mucha impotencia, ¿no? Que vos no podías defender a tu mamá porque vos eras chiquito, ¿no? Y eso fue que te hizo mucho daño. No, y verla a mi mamá llorar fue verla llorar todos los días, era lo que más me da más impotencia, ¿viste? Me llevaba a pensar hasta de matarlo a mi papá, porque no quería verla a mi mamá llorar. Sí. No la quería ver ella sufrir como sufría, no la quería verla como si iba a su habitación para que yo no la vea y llorar, y en el silencio de la casa se escuchaba los llantos de ella. Y a mí mi papá personalmente nunca me levantó la mano. A mí mi papá me decía, mi papá, digamos, verdadero, pues yo digo, tengo un padrastro que es el que te crió. Y el que me crió y para mí es mi papá, pero mi papá verdadero me decía, no va a volver a suceder, hijo. No va a volver a suceder. Yo jamás a vos te voy a pegar. Pero a tu mamá tiene que aprender, me decía. Eran las respuestas de mi papá cuando yo le preguntaba por qué le pegaba a mi mamá. La primera respuesta de mi papá fue porque me gusta pegar a las mujeres. La segunda respuesta de mi papá, que siempre le preguntaba, es: tu mamá tiene que aprender. Si no aprende por las buenas, tiene que aprender por las malas. Y la tercera respuesta que me decía: los golpes sanan. Me decía mi papá. Claro, y la realidad que qué error, qué equivocación, ¿no? Que mi cabeza era muy confundido. Estabas confundido. Aparte era chiquito, tenía 9 años, está contando. Y seguramente que tenía impotencia también, ¿no? De no comprender por qué tu mamá se dejaba pegarse, por qué no se iba de ese lugar, ¿no? Y después de grande, digamos, yo estaba estudiando en la secundaria y me puse a estudiar psicología en violencia de género. Eran unos cursos y unas capacitaciones para entender la cabeza de mi mamá. Porque mi objetivo era entender la cabeza de mi mamá. Claro. Y me puse a estudiar en la secundaria.
eso, me fui a la ciudad de Córdoba, estuve en la ciudad de Córdoba haciendo un curso sobre esto y entendía que mi papá a mi mamá la manipuló muchas veces en su cabeza, le hizo creer muchas cosas que eran mentiras. Lo primero que le hizo creer que no servía para nada, que sin él no era nadie, y era al revés, mi mamá era la mejor emprendedora y sola podía llegar a un montón de lados. Lo segundo que hablaba era dignidad de mujer, que mi mamá perdía la dignidad de mujer al volver a tener con una persona que la golpeaba, y también entender que él le decía que si no estaba con él no iba a estar con nadie, y que eso es lo que buscaba siempre, que la única vez que me decía a mí cuando era chico, me decía que ella quería tener una familia, pero la familia no viene con violencia, le decía. Claro. Yo quiero tener una familia, pero bueno, pude entender mi mamá después cuando yo tenía 13 años, pude entender lo que un poco más, tenía 14 o 15 tenía. Cuando mi mamá pudo entender que esa violencia la llevó a enfermarse mucho más de la diabetes, luego tantos golpes, porque de los golpes le pegaban los riñones y al tanto golpe que le pegó le dejó funcionar un riñón. Claro. Y entendió mi mamá de lo que le venía hablando, porque en un día me tuve que plantar, porque eso fue lo más que más me golpeó, o elegí tu hijo, elegí tu marido, le tuve que decir. Claro, ¿y qué edad tenías ahí cuando dijiste plantarte? Se lo dije cuando tenía 13, 12 años. No sé. Y ella pasó el tiempo y bueno, y después ella se dio cuenta de todo eso y se fue a vivir conmigo a la casa de mi abuelo. Después de ahí mi vieja conoce a otra persona, que es mi papá, que yo le digo mi papá, que se llama Abel, que yo lo tengo tatuado, porque para mí es una persona muy importante. Él me enseñó todo al revés, cero violencia, me levantaba a la mañana y me llevaba a la escuela, porque mi vieja laburaba. Mi vieja laburaba de 6 de la mañana a 12 del mediodía en una casa limpiando, y a las 12 del mediodía entraba hasta las 6 de la tarde, entraba en una escuela limpiando ordenanza. Mi viejo, mi padrastro, para mí mi papá, él se levantaba a la mañana, ya no tenía el preparado el desayuno, no lo gritó nunca. Vida. Siempre me llevó a la escuela, siempre me estuvo acompañando en la escuela, en los deportes, en la educación física cuando teníamos la escuela. Él estuvo siempre presente, y él lo que me decía es: yo quiero intentar que esa vida que tuvieron ustedes ordenada, que esta vida sea ordenada, me decía. Yo era muy chico y no lo entendía, no entendía en eso, porque digamos, yo lo que viví fue eso, esa violencia. Claro, lo que te enseñaron. Y él me enseñó todo al revés. Él me decía: ¿querés un par de zapatillas? Sí, vamos, ganátelo, vamos conmigo. Mi hijo laburaba ordenanza, también limpiando escuela, y cuando tenía su tiempo se había comprado una motoguadaña para cortar pasto en lugares, y él me decía siempre: si lo querés, te lo tenés que ganar vos. Que eso es la dignidad de una familia. Que ¿qué ejemplo que te da tu papá? Ejemplo, ¿no? Y la verdad que eso a mí me enseñó mucho, me marcó mucho en mi vida. Gracias a Dios que lo conoció mi mamá a él, porque siempre agradezco que lo haya conocido, y que todos estos años que he estado con él me aprendí. Yo a los 16 años tenía cuando le pedí a él, a mi padrastro, que él me reconozca como papá. Y que ay, qué lindo, qué bueno. Y hoy tengo el apellido de él, y para mí es un honor que tenga el apellido de él, porque para mí él me enseñó distinto lo que era la vida. ¿Tienes una pregunta, Inés, vos? Sí, Rodrigo, te quería hacer una pregunta. Cuando vos decías que ya a los 9 años consumías, ¿tu mamá de esto sabía algo? No, mi mamá no supo, nunca supe, digamos, yo nunca no se daba cuenta. No, porque no en la familia nunca nadie consumió. Claro. Y el único, digamos, al principio nadie consumía, después que terminaron consumiendo mis 3 hermanos. Pero al principio mi vieja no se daba cuenta, porque yo me iba a mi casa, me cepillaba los dientes, me mandaba caramelo de menta o comía chicle. Mi mamá no se daba cuenta, no se dio cuenta hasta cuando yo tuve, y tendría 20 años, 25 años, tendría cuando mi mamá se dio cuenta, y fue cuando el momento que le dije yo, igual, a mi mamá le dije yo que estaba mal, y que estaba consumiendo por mi papá. Mi papá verdadero. Un montón de tiempo estuviste consumiendo. No, y yo tengo 21 años en consumo. En consumo Tengo 21 años. Hoy, hace 8 años que dejé de consumir. Estoy hace 8 años en el hogar haciendo procesos. Para mí es muy poco,
pero también es mucho. Es mucho, es Pero mucho. para mí es poco porque mis 21 años de consumo no lo pude vivir. Y hoy con el hogar vivo. Claro. Hoy tengo una familia, tengo un hijo, tengo una mujer, donde hoy antes de venir acá al hogar estuve acompañando en su acto de la Día de la Independencia. Ay, sí. Estuve acompañándolo, que a mí jamás me acompañó un acto de mi papá, jamás me llevó, fue a la escuela conmigo a hablar, jamás me apareció y yo estaba arriba del salón ponerle los días patrios y miraba al fondo a ver si me aparecía. Claro. Era mi ilusión que él me vea en la escuela haciendo algo. Y yo estoy implementando lo que no me hicieron a mí, yo lo estoy implementando con mi hijo. Está buenísimo. Voy al acto el otro día del juramento de la bandera, fui al juramento de la bandera, para mí es un orgullo ver a mi hijo arriba de la bandera, que también le pasó lo mismo, a mi hijo le pasó lo mismo que a mí. Yo me junté con la mamá cuando él tenía 5 años, Mira. y el nene tiene 9, y trato de hacer lo que no hicieron conmigo. Mi viejo nunca fue a la escuela, nunca me llevó a un deporte, nunca fue a ver un partido de fútbol del mío, nunca hizo nada como para que yo diga, él estuvo. Claro. Y yo intento hoy que poner los días sábado y domingo, mi hijo juega a la pelota, y yo los sábados comparto todo el día con él. Y lo acompañás. Nos quedamos después de jugar al partido, del juego de partido, me quedo con él a tomar una gaseosa, a charlar cómo estuvo en la semana en la escuela, cómo anda él en la casa, en qué puedo ayudarlo yo, en qué puedo decirle que le doy una mano. Entonces tenemos charla como ya, viste, de nene de 9 años, pero llevándolo en un camino donde nunca a mí me llevaron. Claro. Y hoy verlo hoy bailar folclore, que nunca bailó folclore, y verlo hoy bailar folclore para mí fue algo que muchas veces nunca lo viví. Sí. Y hoy lo estoy viendo con mi hijo, las cosas que no vivieron conmigo. Qué bueno eso. Qué sí. lindo Bueno. todo eso, ¿no? Volviendo a tu infancia, Rodrigo, nos querías contar un poco de cómo eras en la escuela, si tenías compañeritos, si recordás a algún compañero que te ayudó o No, y en la jugabas. en la escuela donde estaba yo iba un montón de chicos, digamos. Tenías amiguitos. Tengo contacto con algunos de los que están ahora, digamos, los que estén, digamos, en esa época. Ujú. Tengo contacto con algunos de los chicos. Hoy algunos de esos chicos me llaman para traer a sus hermanos, a sus primos, a sus parientes para venir al hogar. Tenemos una vez al mes o una vez a veces a los 2 meses, nos hacemos videollamada recordando eso de lo que éramos en la escuela, que éramos unos chicos muy inocentes en los años de eso, pero también con un aprendizaje de la escuela, porque la escuela era muy exigente, y todo lo que empezamos en jardín, todos terminamos la secundaria juntos. Qué lindo, qué lindo. Qué bueno Algunos eso. se fueron, algunos volvieron, pero la mayoría que empezamos en jardín en el jardín de ahí de la escuela, terminamos todos en la secundaria juntos. Y era un grupo que se conocía de chico, porque todavía cuando estaba yo en Gualeguaychú, la profesora que nosotros llamamos Delia, que era la profesora de jardín, ella una vez al menos juntaba, digamos, poner en la primaria, no importa en qué grado estaba, y ella nos llevaba una vez a la semana a su casa a preparar la merienda. Nos llevaba después nos llevaban a segunda vez también. Ella lo que nos decía era que éramos sus hijos, pero que no lo olvidemos de su madre. Entonces para mí eso también me marcó mucho, que hoy en la escuela, hoy hay chicos que me llaman, que de la escuela, hoy muchos de ellos son abogados, hoy muchos de ellos están trabajando uno trabajando para la embajada de Francia, que se llama Ayrton, y ese pibe trabajando para la embajada, está en Francia. El otro chico son todos abogados, otros arquitectos, otros contadores, pero la verdad que sí, seguimos teniendo algún contacto una vez al mes, y ahora lo invité ahora, si quieren venir al hogar a participar con nosotros y a estar con nosotros, y a ver también lo que hago yo acá en el hogar. Qué bueno, qué lindo todo eso, Qué bueno, recordar, ¿no? ¿no? Qué infancia. Bueno, vamos a seguir haciéndote preguntas, pero ahora vamos a una pausa, ¿dale? Después seguimos con los sonidos del silencio.
Bueno, acá estamos en Los Sonidos del Silencio, segundo bloque. Seguimos con Rodrigo, con una historia de vida espléndida para seguir contándonos. Rodrigo, cuando decías, mi papá a mí no me pegaba, pero yo creo que más allá de todo, de que a vos no te pegaba, creo que el dolor más grande que tenías era su indiferencia, es demostrarte otras cosas que vos siempre necesitabas. Quería saber qué hacía tu mamá en esos momentos cuando le pegaba el Señor a tu mamá. ¿Le dejaba marcas? ¿Estaba realmente mal? Sí, cuando la golpeaba como para dejarle marca. La marcaba, no le importaba si le dejaba moretones, no le dejaba moretones, no le importaba si le dejaba marca en los ojos, no le importaba si le dejaba marca en el cuerpo, no le importaba eso a él. Hasta le importaba que le bajó la masa, los dientes le bajó de tanta trompada que le pegó, y a él no le importaba. A lo que le importaba es que supuestamente ella le tenía que hacer caso a él. En un bar, digamos, en un lugar, como siempre le digo, de machismo, el machismo absoluto, de que el poder tiene el hombre, que la mujer no puede tomar decisiones o no puede hablar, ese autoritarismo del poder, del machismo, de que vos tenés que hacer lo que yo digo y lo que yo no digo no lo tenés que hacer. La última vez que le pegó, que me recuerdo, que le bajó los dientes, era porque no tenía sal, porque le había olvidado de poner la comida. No había olvidado de hacer un guiso, estaba haciendo un guiso y se olvidó de ponerle sal. Y de tanta paliza que le pegó, la dejó inconsciente y le bajó los dientes. Era un tipo muy frío, sin corazón o un machista, ¿no? Podríamos decir. Y una pregunta, en ese tiempo no buscaron alguna ayuda, así como denunciar o buscar. No, porque mi mamá no quería. Claro. Mi mamá te decía que él iba a cambiar. Quizás por Tenía miedo. la ilusión. Eso tenía la esperanza también. Qué triste, ¿no? Ya va a cambiar. Esa era la ilusión de ella, me Es el decía, peor error, ¿no? tu papá va a cambiar, me Y decía así ella. pueden pasar 20 años, 30 años. Pero nadie va a cambiar. Cuando ya levantó yo digo Mamá. hoy que soy grande, que tengo una familia, que tengo un hijo. El primer hombre que levante la mano a una mujer no va a cambiar. Claro. Ya levantó una mano, ya le pegó a la mujer y no lo va, digamos, a lo que voy es, no va a volver a torcer para atrás. Ya le levantó la mano y ya lo hizo una vez. Si lo hizo una vez, ya lo va a hacer 2, lo va a hacer 3, lo va a hacer 4. Gracias a Dios hoy en día hay muchas cosas que pueden ayudar a la violencia de género, pero en ese momento no había nada. No había, Lo que pasa es que hace muchos años. Sí. Tu vecino te escuchaba que le estaba pegando, o alguien estaba escuchando que Y no hacía nada. no hacía No nada, hacía hacía nada. la Era para indiferencia. educar a la mujer, supuestamente, entre comillas. Exactamente. Eso es lo que muchas veces pasaba, ¿viste? Mi mamá, yo le decía, queríamos denunciarlo, le decía que no, porque va a cambiar. Le decía, vámonos, y no, porque él me prometió que va a cambiar. Y Sí, todas esas porque le cosas. manipulaba, ¿no? Muy manipulador era, ¿no? Exacto, triste, muy ¿no? manipuladores. Y- También entender que también él tenía una enfermedad de la violencia. Claro. Porque lo entiendo hoy lo entiendo. Claro, hoy de Pero grande. en ese momento no lo voy a entender nunca. Claro, Pero en sí, ese momento sí. hoy entiendo que él tenía Una- tenía una enfermedad de la violencia, de ejercer hacia la mujer, de que él se sentía el hombre alfa, como siempre digo, dando esas cosas que muchas veces uno lo ve de grande ahora, pero cuando era chico lo veía muy cotidiano, ¿viste? Que una mujer sufra violencia, que una mujer sufra de golpes y otra que sufra de mi papá propio. Claro. Rodrigo, de chico, tenías miedo a algo? ¿Qué es lo que te daba miedo? Que se muere mi mamá. Mm. De tanta paliza que le había pegado a mi papá, que se muere mi mamá. Ese era el miedo que tenía yo cuando crié. Me crié por lo menos en eso. Claro. Del miedo de ir un día a la escuela y volver y mi mamá esté muerta. Ese era Fuerte. el gran miedo que tenía yo cuando me crié, ¿viste? De ir a la escuela porque mi vieja me llevaba, mi vieja era a las 7 de la mañana y me levantaba y me llevaba a la escuela, al jardín, que era temprano, eran 7:30, y mi vieja se volvía y ella me iba a buscar a la escuela y me traía a la casa donde vivíamos con mi papá. Y mi miedo era que me digan un día
que no vino tu mamá y tu mamá se murió. Ese era el gran miedo Qué mío. fuerte, ¿no? Es el miedo que más tuve cuando era chico, de encontrar a mi mamá muerta o encontrar a mi mamá que me digan que se murió por los golpes de tu papá o que mi mamá termine suicidándose tanto golpe que recibía de mi papá. Ese fue el gran miedo que tuve yo. Bueno, pasamos un poquito de la adolescencia. ¿Tenías algún sueño vos de adolescente? ¿Qué es lo que soñabas? El sueño yo que tenía cuando era adolescente era ser médico, decía yo. Ser médico. Quería ser médico porque yo lo que veía era mucho golpe de mi mamá. Mi mamá iba a los hospitales y en los hospitales la curaban y después la mandaban a su casa. Sí. Y yo quería ser médico para curarla a mi mamá. Para curar a tu mamá. Para curarla a ella, para también estar con ella por su enfermedad, la diabetes. Sí. Mi sueño era, cuando era chico y adolescente, era ser médico. Ser médico, bien. Era más para curarla a ella. Porque yo veía más... Porque yo digo que yo era un chico muy mamengo. La verdad, soy entrerriano y para su mamá. Mi mamá es... Sí, mi mamá. Claro, mi mamá era mi mamá. Cuidate. Lo más sagrado que tengo yo es mi mamá. Y mi sueño era médico para curarla a ella. Rodrigo, escuché que en qué tiempo, en cuántos años vos tenías cuando escuché que estaba contando que te fuiste a estudiar en Córdoba. ¿Puede ser, sí, no? Que era una capacitación en Córdoba cuando yo estaba en segundo año en la secundaria. Hay una capacitación en la escuela, en la NOVA, donde iba yo, en Córdoba sobre violencia de género y abuso sexual de menores. Entonces yo quería saber cuál era la cabeza de mi mamá, por qué volvía con mi papá. O sea, vos solito te anotaste ahí, ¿cómo fue? ¿O averiguaste todo? No, hablé con la preceptora. Sí. La preceptora me llevó con el director, que era en ese momento era Carlito de Posturno, un profesor de gimnasia. Le senté con el director, le expliqué el motivo, por qué quería ir yo ahí, y me dijo que me quería mandar como representante de la escuela. Qué bueno eso, che. Y fui, tuve 2 días ahí en Córdoba, cuando estaba en segundo año, y aprendí un montón, y hasta el día de hoy sigo aprendiendo porque eso es lo que me enseñó. ¿Y cuántos años tenías más o menos cuando fuiste a Córdoba? ¿A qué edad? Iba en segundo año, estaba en segundo año de la secundaria. 14, 15 años. Por ahí. Más Sí, o menos, estaba ¿no? en segundo año de la secundaria, porque el director era Carlito por turno, y le dije por qué el motivo. Claro. Y él me dijo, y todavía me acuerdo las palabras que me dijo, tu mamá nunca lo nombró a eso acá, de qué le pasaba eso, porque yo la veía con mucho maquillaje a veces, y no sabía por qué. Y yo fui muy sincero, era muy chico cuando le dije, yo quiero ir porque a mi mamá le pasa esto y esto y esto. Y fui con 5 pibes, con 5 compañeros míos del colegio, y pasamos 2 días, para mí fue enseñanza, aprendizaje brutal, porque ahí la pude entender mucho a mi mamá, la pude entender la vida de mi mamá, también pude entender la esperanza de ella, que también, que a muchos y a muchas le digo hoy, que tengan esa esperanza de poder salir de esos lugares oscuros de esto. Mi mamá pudo salir, después de tantos años de violencia pudo salir, Gracias pudo a Dios. encontrar una persona como mi padrastro, que para mi papá, y que pudo enseñarle lo que es la vida, porque si no mi mamá estaba en una oscuridad de la muerte. Qué bueno que tuvo ese cambio, ¿no? De vida tu mami. Le quería hacer una preguntita, que tuviste que crecer, ¿no? De niño, de repente a ser como grande, como adolescente, ¿no? Toda esa violencia que había pasado. Y fue más una madurez más rápida de pasar por las etapas de la vida a una madurez mucho más rápida de viendo cuando estaba con la problemática de consumo. Maduré 10 años más de lo que tenía que haber pasado yo. Maduré un montón de cosas y veía y hacía un montón de cosas que a mi edad no lo podía hacer. Y lo terminaba haciendo. Y la realidad es que a veces la calle, los falsos amigos, la falsa influencia, te llevan a crecer mucho más rápido cuando vos tenés que crecer por etapas. Y tus etapas hay que cumplirlas. Y sí, porque vos, según contás, que a los 14 años más o menos fuiste a estudiar psicología y ahí ya pudiste entender, o sea, que era chico también, vos eras un adolescente, estaba entrando y ya pudiste entender con ese estudio, ¿no? Qué es lo que tu mamá, la cabeza de tu mamá, qué es lo que era pasaba. como una capacitación, era una capacitación de un psicólogo, que venían psicólogos de todos lados, para tratar, que en ese momento era que recién estaban saliendo y tienen un proyecto de esto de
de violencia de género, que recién ahí estaban haciendo este programa. Y en la escuela, ahí, digamos, gracias a Dios, fui con 5 chicos, como le vuelvo a repetir, y yo quería saber por qué mi mamá volvía con mi papá. Esa es la pregunta mía. Esa era la gran pregunta, también la hice ahí. Le conté la historia y le pregunté por qué mi mamá vuelve con mi papá. Esa era la pregunta que yo me hacía todos los días. Y bueno, fui con esos chicos, pero era como un curso para la edad de nosotros en esos momentos. De acuerdo a su edad para que entiendan, Claro, ¿no? y como una capacitación para que nosotros vayamos a la escuela a dar esa capacitación. Ay, qué Pero bien. era como Lindo, qué bueno, en ese ¿no? momento era como un curso, ¿viste? Yo pienso como ahora, para mí un curso como ahora. ¿Y qué te pagó el viaje? ¿Y cuánto tiempo se quedó en Córdoba. la capacitación en Córdoba? 2 días, eran 2 días porque era 2 escolar, días. ¿viste? Ah. Era más de la escuela, porque la escuela me mandó más por ahí. Claro. Pero era más porque fuimos con alumnos, fue una preceptora con nosotros, digamos, fueron de la escuela, y Qué estuvimos lindo. ahí. Pero más fue de la escuela, porque yo no estaba elegido para ir, pero yo fui a hablar con la preceptora y la preceptora me llevó hablando con el director. Y ahí me dijeron, yo le dije al director la misma pregunta que me hice siempre, ¿por qué mi mamá volvía con mi papá? Rodrigo, y después de esa pregunta, ¿pudiste encontrar la respuesta? Sí, ¿Pudiste- sí pude ¿Entendió? encontrar la respuesta que muchas veces le pregunté a ella y no me la contestaba. Lo que me dijo ella era que se sentía que ella quería hacer una familia, que sentía ella que si se separaba de mi papá, La iba no- a destruir a la familia. y es el concepto que ellos tenían en su familia, era mi papá, mi mamá y yo como hijo. El concepto de ella Les era... echaba culpa a ellas Exacto. antes de... Ella se echaba la culpa de ella de que no iba a ser una familia, que ella no servía para nada, que si al lado de tu papá nadie me quiere, porque nadie me quería, porque tu abuelo y tu hermano, mi O tía, ¿qué dirán? me decían eso, ¿Qué dirán? ¿qué le van a decir? ¿Qué van a decir del barrio? Que me separa y ¿Qué lo va a dejo decir la solo. cuadra? Y eso muchas veces se autocastigaba ella pensando eso, en lo cual que está equivocada, digamos, pero bueno, en ese momento uno también tiene que entender que cada uno tiene su espacio Sí. y tiene su momento. Muchas veces nosotros le podemos hablar, le podemos aconsejar, pero muchas veces el espacio y el momento lo tiene cada chica. Yo hoy lo veo con mi mamá, lo veía con mi mamá. Yo me cansé de decirle a mi mamá que se venga con mi papá, que se vaya mi papá. Me cansé de decirle que no la quiero ver más golpeada. Y mi mamá le volvía de vuelta con él. Entonces hoy entiendo que se tomó su tiempo, se tomó el tiempo de lo que hablamos, se tomó su momento o su espacio para decirle, pero... Para tomar la decisión. Y tomar la decisión que fue para ella, que lo que me cuenta ella, que me contó en un momento, fue la decisión mucho más difícil que tuvo en la vida. Sí. Pero bueno, fue una decisión y vio que del otro lado podía hacer algo diferente. Bueno, vamos a otra pausa y después seguimos otra vez con Rodrigo, que nos cuente más de su vida y de cómo llegó al hogar también.
los sonidos del silencio. Tercer bloque y ahora vamos a ir preguntando la llegada del hogar. Cuando Rodrigo llega al hogar de cómo llega de todo cómo llega al hogar de Cristo. Muy bien, Cristo. ¿Cómo llego al hogar de Cristo yo acá? Un día en la costanera de Gualeguaychú, estaba consumiendo. Ahí en la costanera de Gualeguaychú es una parte de arriba y hay 2 escaleras que bajan, una al río y otra que le hicimos el muelle, que son todas piedras ahí donde vos podés pescar. Yo estaba en esa escalera bajando al muelle y veo un cura arriba en la costanera caminando. Y yo lo primero que pensé, este cura va a venir a decirme que crean esto, que crean otro, que deje de consumir. Fue mi pensamiento ahí teniendo Cuando consumo, lo viste. Sí, teniendo consumo en la mano. Y el cura baja y se me acerca y me dice, ¿te puedo preguntar 3 cosas? Sí, le digo. Primero, ¿cómo te llamás? Sí. Segundo, ¿cuántos años tenés? Y tercero, ¿te puedo abrazar? Qué lindo. Me dijo, te puedo abrazar. Para mí, digamos, yo allá era, para mí nadie me preguntaba cómo me llamaba. Yo era mi sobrenombre allá en Gualeguaychú, le decían el chino. Era el chino para todo el mundo, nadie me preguntaba cómo me llamaba. Y nadie me preguntó cuántos años tenía. Y un cura que ni lo había visto en ningún lado, que no lo conocía, porque en ese lado no caminan los curas ahí. Me preguntó mi nombre, me preguntó mi edad y me abrazó. Y yo seguía con el consumo en la mano, terminé de consumir, me fui a mi casa. Me fui a mi casa a dormir y al otro día me voy al hogar de Cristo de ahí de Gualeguaychú a preguntarle a Dardo Caraballo, que era el director, a preguntarle quién era el cura. Y el chabón me dijo, es el padre Tano. Me dijo. Y era el padre Tano el que me había abrazado, el que me había preguntado cómo me llamaba, que me había preguntado cuándo yo tenía y quién me abrazó. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí tenía 30 años. 30 años. Ya tenía consumo. Y me acuerdo la palabra de él que me dijo, yo tengo una familia que te puede abrazar. Sí. Me dijo. Fui a hablar con él, digamos, los voy a hablar por teléfono con Dardo y me dice, te fui a buscar pero no te encontré, me dijo. Pero si vos querés, mañana mismo tengo una familia que te puede recibir, te puede abrazar y te va a acompañar. Le dije ese día a Dardo Caraballo, que fue un 25 de abril del 2018, le dije, Dardo, yo me quiero ir, no sé cómo hace vos, no sé, pero yo me quiero ir mañana mismo, quiero estar en Buenos Aires. Y me consiguió un pasaje, me dijo, te consigo un pasaje de ida, pero de vuelta no te quiero ver más acá, me dijo. Wow. Bueno, y también porque también era un problema, viste, Claro. Yo era un bardo, y el problema para Gualeguaychú era un problema. Y me consiguió pasaje y el 26 de abril, a las 12 del mediodía, llegué a Retiro, que me fue a buscar un compañero de bar, y me trajo al hogar. Y me trajo acá a la esquina, al centro barrial San José, que antes no estaba, digamos, ahora como está ahora, tenía un salón arriba. Me subo al salón y lo primero que encuentro era Jorge, que se llama Chiquito, que le hicimos Chiquito. Lo primero que se levantó y me dijo, bienvenido, esta es tu familia, y me pegó un abrazo. Lo primero que encontré cuando llegué al hogar. Qué hermoso fue ese abrazo, ¿no? Sí, para mí me marcó mucho en el hogar, me marcó también mucho en la llegada, porque yo vengo de un pueblo, porque Gualeguaychú es un pueblo, a la gran ciudad. Esta es la gran ciudad para Gualeguaychú. Donde nadie te conoce, ¿no? De repente encontrar un chico que vive y te abraza y te dice, somos tu familia, ¿no? Claro, y ver eso para mí fue muy fuerte. Después me llevan a hablar con los coordinadores que estaban en ese momento, y hicieron una ronda y todos me presentaron, y todo lo que primero que hicieron es abrazarme. Después de ese día bajé de ahí, me llevaron a la parroquia de San José, y el que encontré ahí fue el padre, y me dijo, bienvenido, esta es tu familia. Qué hermoso. Y así llegué al hogar, y para mí lo más importante que tengo hoy en el hogar son yo digo mis hijos, los chicos, y para mí lo más importante que tengo hoy es el padre, porque si él en ese momento no pasaba, o no me encontraba, o no me veía, o no me decía, yo sería tanto en consumo.
A mí lo más importante que tengo hoy y que me sigue salvando la vida y me salva la vida es el padre. El padre Tano. ¿Y sentiste que las palabras del padre Tano fueron fundamentales para vos? ¿Es algo que te marcó en tu vida? ¿Es algo que las palabras de él fueron el decir, lo voy a hacer y sé que ahí voy a encontrar lo que estoy buscando hace rato? Y lo que pasa es que mucho en la ciudad fui descartado, Sí. mucho descartado por la sociedad, muy descartado por los vecinos, muy descartado por todo, y a tal descartado de que venga una persona X a preguntarte nomás cómo te llamás, una persona X que te diga cuántos años tenés, y que te salga con esa que te diga te quiero abrazar, no vas a encontrar en ningún lado. No. Por lo menos yo no encontré en ningún lado. No, Yo. es que no directamente. Y yo hacía más de 20 días que no me bañaba, que estaba sucio, que hacía 20 días que estaba consumiendo de corrido, y el chabón, el padre, no vio si estaba sucio, si estaba No le limpio, importó. si tenía nada, te puedo abrazar, me dijo. Y para mí, en lo personal, fue muy importante porque fui muy descartado. Yo iba a buscar comedores de comida y me decían porque era drogadito no me daban. Iba a buscar comida a las carnicerías o los menús de pollo y te decían porque está sucio no te dejaban entrar. Sí, los prejuicios que tiene. Y el padre me pareció así, yo digo siempre que es una bendición de Dios que lo haya mandado. Caído del siempre, cielo, ¿no? Que siempre digo que Jesús camina en todas las personas, Sí. no importa Así quién es. él sea, y capaz que Jesús lo mandó al padre en ese padre momento a caminar ahí, justo ahí, porque no camina nadie ahí, justo ahí me encontró a mí. Para mí Jesús hoy está en todas las personas, Sí. y en eso está el padre. Así Qué lindo, qué lindo. Ay, qué lindo, ¿no? Y contanos un poquito de Gualeguaychú, ¿no? En ese tiempo, ¿habías formado una familia, una pareja, una amiga? Sí, tenía una pareja en consumo, que nosotros decimos pareja en consumo, en la cual conviví 1, 2 años, 3 años, un poco más, pero siempre era basado en consumo. El basado en consumo de vivir en una pareja en Gualeguaychú era mandar a los hijos de ella a dormir y nosotros consumir toda la noche. Al otro día llevar a los hijos de ella a la escuela y nosotros dormir ahí cuando ellos están en la escuela. Y después solamente pensábamos y pensaba en ese momento en solamente consumir y solamente consumir y no buscar ni pensar para la comida, ni pensar para los libros del nene, no, consumir. Y eso también me marcó mucho ahí también porque No era vida. no, para mí también no era vida, pero también para mí no era ser papá, y que yo buscaba ser papá, pero de esa manera no podía ser papá porque pensaba solamente en consumir y no ver la realidad de un niño. Eso también eso en Gualeguaychú. Pero qué bueno que tomaste la decisión, ¿no? Que fue el padre Tano que te impulsó y que dijiste, me voy para Buenos Aires. Sí, También sí. hay que tomar esa decisión. Ese es el primer paso, tomar la decisión. Decir, No, y que tengo 2 hermanos más, yo Nicolás y Juan Ignacio, Ujú. y tengo una hermana que se llama Milagros, Sí. y ellos estaban en consumo. También. Mi hermano Nicolás y mi hermano Juan Ignacio estaban en consumo y yo le dije, me voy. ¿Y quién nos va a dejar solo? Sí, yo me voy. Querías otra vida para vos. Y me vine. Y después volví al tiempo a Gualeguaychú, al Sí. año y medio volví a Gualeguaychú a buscar a mis hermanos. Y en la primera noche, ponerle el primer día que los vi, le dije, compartimos todo, me dijeron que querían venirse para acá porque querían estar como yo. Al otro día cayeron detenidos, ellos, porque se empastillaron y se iban a robar y cayeron detenidos. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hacía? Claro. Si yo estaba bien y ahora tengo que acompañar a mi hermano que está detenido. Y hablé con el padre y el padre me dijo que tenía que acompañarlo igual. Y me quedé, lo acompañé, fui a la visita, verdugueado por la policía, porque siempre era el malo yo, Claro. y la policía buena, entonces me decían, ahora vení que te hace el recatado, me decían, ahora te hace el recatado porque está internado y venía a visitar a tus hermanos que están presos. Te burlaban, ¿no? Sí, me maltrataban físicamente, porque cada vez que me revisaban, y me pegaban palazos, y yo me la aguantaba, no le decía nada a mis hermanos, y entraba a verla a compartir la visita con ellos. Pero bueno, eso son cosas también de la vida que también me marcó, ¿viste? Sí. Y acompañé el proceso que estaba detenido mi hermano, pude hablar con la fiscal de ese momento, pude hablar con el juez de ese momento y le expliqué lo que estaba haciendo yo, y me dieron el beneficio de que mis hermanos se vengan conmigo. Qué Uno se fue a bueno, Santa ¿no? Fe. Qué importancia, ¿no? Uno se fue a Santa Fe y Juan Ignacio se vino a vivir conmigo acá. Hace más de 6 años está conmigo.
¿Qué es lo más difícil del día a día en el hogar para vos? Lo más difícil. Lo más difícil. Por ahora no tenemos, porque nosotros que hablamos de la vida de la persona, ¿viste? Sí. Gracias a Dios, lo que puedo llegar así que tengo un equipo de contención de chicos, de acompañantes, que tengo un padre que nos acompaña siempre, que no lo deja nunca, que nos pregunta hasta cómo estamos. Hoy lo más difícil que puedo llegar a decir es decirle no a un pibe, capaz. Claro. Hoy veo yo. Decirle a un pibe que no, o decirle a un pibe que se vaya, o decirle a un pibe que ejerció violencia o algo, o hizo algo malo, y decirle que se vaya. Eso para mí es lo más difícil, porque a mí nunca me preguntaron qué hiciste en tu vida, o qué hiciste para seguir consumiendo. A mí me preguntaron, bienvenido, esta es tu familia, y somos tus hermanos. Y decirle a un pibe que haya hecho algo malo, grave, y decirle que se vaya a su casa, para mí es lo más difícil. Hoy decirle también a un pibe, decirle que no puede ingresar por alguna situación o alguna enfermedad que tenga crónica, también es lo más difícil. Para mí decir no a la vida, y para mí me cuesta un montón, porque hasta lloro cuando se van. Imagínate, se me va un chico y lloro. Digamos, ese es el nivel que tengo de amor a mi hermano, a los hermanos que tengo. Para mí hoy todos los chicos del hogar son mis hijos. Claro. ¿Y qué necesita un pibe cuando llega por primera vez que vos lo ves? Abrazarlo. Abrazarlo. Yo no me olvido cómo me recibieron a mí, y tampoco recién un chico que tiene problemas de salud mental, que llegó al hogar, el pibe me decía el acompañante que no sabían cómo hablarlo. Me lo trajeron recién a hablar y digo, ¿cómo te llamas? Gabriel, me dijo. Digo, ¿te puedo abrazar? Sí. Lo abracé, se empezó a reír y digo, ¿cómo te llamás? Y pudimos hablar. Para mí hoy lo más digamos que necesita un pibe es el abrazo y el ser escuchado, ¿viste? Porque muchas veces nosotros venimos no fuimos escuchados de nada, y viene un desconocido y te abraza. Un desconocido te dice, vamos a tomar unos mates y te quiero conocer. Eso es lo más útil, lo más útil del hogar, ¿viste? Que te enseña a vivir la vida. O sea que lo más importante para un chico que está entrando en el hogar, ¿no?, es el afecto de darle un abrazo. Y el abrazo. Emocional. El abrazo, porque el abrazo vale como mil palabras. Mil palabras. Un abrazo de una persona que viene y golpea la puerta del hospital Campaña, que es el hogar, y el pibe no necesita que lo caigan a pedo. El pibe necesita abrazarlo y decirle, bienvenido a nuestra familia, hoy sos parte de nuestra familia y vos sos importante, por eso te saludo. Y el abrazar a las personas y a la vida es lo más importante que nos enseñó. Sí, exactamente. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo llegaste a coordinar los hogares? ¿Qué te hizo meterte en esto? ¿O quién te nombró coordinador? A ver, empezó un poco como cuando estaba en Don Orione. Don Orione era la casa, antes era de segunda etapa. Pasar a la casa San Alberto Hurtado, que antes era la tercera etapa. ¿Y dónde queda eso? En San Petersburgo, queda San Alberto Hurtado. Me está diciendo y nombrando dónde queda, porque yo no sé, no conozco. Don Orione queda a la vuelta. Es un hogar. Hogar que queda a la vuelta, quedaba en su momento, ahora Don Orione es casa de menores, pero antes era a la vuelta de la parroquia, a la vuelta de la parroquia de San José. Llego ahí, empecé ahí, me preguntaron, ¿quién quiere acompañar? Sí. Y Ángel Nieva pregunta, ¿quién quiere acompañar? Y yo estaba ahí, digo yo, pero era porque más sacarme algún montón de dudas, ¿viste? Yo le dije, bueno, vamos a tener una charla con el padre, me dice, y ahí te vamos a mandar a colaborar. Y yo quería colaborar, que para mí siempre digo lo mismo, y para mí entre Leo Trillo y Viejo Formosa, que le hicimos nosotros, Formosa, fueron mis dos impulsores, fueron las dos personas que me creyeron en mí, después, por supuesto, el padre y todo el equipo, creyeron en mí, diciéndome que iba a poder, que todos los logros que yo quería y lo que yo sentía lo iba a lograr, pero siempre paso a paso, me dijo. Fui a hablar con el padre, tuvimos una reunión de equipo, y algunos querían, algunos no. Bueno, en esa reunión de equipo me mandaron a la casa de Don Orione con Leo Trillo. Sí. Y Leo Trillo me enseñó mucho de lo que hoy sé.
que era sentarte con un pibe, a tomar mate, conocer la historia, darle consejos del lado tuyo, del personal, de tu vida. Así empecé. Después de ahí vino Juan Manuel Pacheco, alias Formosa, vino acá al hospital de campaña y me dijo, vamos a armar una granja. Una granja. Yo te necesito conmigo, me dijo. Y yo le decía, vos estás loco, viejo, no, pero no, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a ir. A la semana se arma la granja, que era la granja del kilómetro 40, de Campo Virgen de Luján. Va el padre primero, después vamos nosotros. Juan Manuel Pacheco y el padre me dicen, van por una camada, y terminé teniendo 10 camadas, haciendo 10 camadas de chicos del proceso. Y después me quedé en el campo a empezar a lo que me decía Formosa, y me decía, vamos a hacer paso a paso. Sí. Primero sos colaborador, después sos acompañante, y después siendo hermano mayor. Y empecé primero como acompañante en la camada de San Francisco así. Después trajimos acompañante y me quedé como hermano mayor de los acompañantes. ¿Y qué diferencia hay de hermano mayor a acompañante? Y el hermano mayor te cuida. ¿Viste? El acompañante acompaña la vida y el proceso del chico, y el hermano mayor lo que te hace es te cuida en las etapas, en las partes tuyas. En las equivocaciones, que te puede equivocar, que siempre digo a los chicos que se equivoquen, en lo que también él te puede dar una mano en lo judicial, para hacer un intermedio entre la casa social y el chico, para que el chico también se meta en el proceso, también cuidar, sentarse con ellos y preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo vienen con su plan de vida, cómo venís con tus hijos, cómo venís con tu hija, qué venía haciendo, cuándo va a tener una salida para llevarlo a la plaza. Eso es la diferencia que hace el hermano mayor con el acompañante. Empecé haciendo hermano mayor en el 40, de ahí bajaba los jueves acá a San Alberto Hurtado, porque después de donde viene pasamos a San Alberto Hurtado, me quedaba siempre con mi compañero Leo. En ese camino también empecé a ir a los segundos umbrales, por cosa mía, nadie me mandaba, mi cosa mía, me ponía a charlar con ellos, en la visita, todo eso, empecé a ser hermano mayor de los segundos umbrales, y después venía el parador, porque para mí el lugar que más me enseña es el parador acá. Quedó ahí, estaba acompañando a Ángel Nieva, que era uno de los coordinadores, tuvo un percance, tuvo que dejar de ser coordinador, y ahí el padre me dijo un día si se te animaba. Sí. Y yo que soy real, dije, sí, me animo, acá estoy dispuesto con todo. Sí. Y mi plan de vida era mi última etapa, decía yo, que quería ser coordinador general. Quería hacer en el hogar lo que me enseñaron a mí. Los viejos, yo como siempre digo, la vieja escuela. Sí. Y en ese camino en el Hurtado tuve con Chapu, tuve con Sergio, y tuve con un montón de chicos que hoy están acompañando la vida y siguen acompañando el hogar. Y gracias, digamos, a esa enseñanza, hoy podemos tener un semillero de acompañante con Sergio. Chapu puede tener una casa de menor y nosotros tres ser un equipo compuesto para ayudar a los demás. Entonces la verdad que fue un sueño al principio, pero siempre con fe, con amor y con esperanza todo llega, siempre cuando Dios quiere. Y alcanzaste a ser el coordinador. Y es lo que uno sueña, lo que uno sueña cuando es acompañante, sueña eso, sueña ser coordinador, sueña ser responsable de un espacio. Y siempre con el amor, la fe y la esperanza con los chicos, porque para mí lo fundamental son los chicos. Para mí la vida de los chicos es muy importante. Y tratando de que la vida de ellos sea importante y acompañar la vida de ellos de la mejor manera, que sean felices. Hoy me toca esta etapa de ser coordinador general y acompañar con un equipo, con Sergio y con Chapo, acompañar a los tres juntos, y con el equipo de acompañantes que tenemos y el equipo de hermanos mayores. Gracias a Dios. Estamos en una etapa donde estamos aprendiendo, los acompañantes como el equipo, porque estamos en una etapa que tenemos escuela de acompañante padre, tenemos semilleros de acompañante padre, donde nosotros tenemos que irnos formando para seguir acompañando la vida de la mejor manera. Y eso es lo que forma parte del equipo, de seguir aprendiendo. Porque yo siempre digo, yo sé que no sé nada. Yo sé que no sé nada. Yo sé que no sé nada. Un escritor. Yo lo digo lo mismo. ¿Por qué? Y porque todos los días aprendo con cada vida, cada persona que llega al hogar y con cada gente que está en el hogar. Aprendo eso.
Y hoy siendo coordinador, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que vos pensás de vos mismo? O sea, ¿tenés más responsabilidad? ¿Cómo es el tema eso? ¿Cómo te sentís vos hoy por hoy? ¿Y cómo me siento? Me siento feliz. Primero me siento feliz por ser parte de esta familia. Me siento feliz por ser siendo parte del hogar. Me siento feliz por cada pibe y pibe que veo crecer. Y me siento feliz que cada pibe y piba de hoy ingresen al hogar. Y después también agradecer también al hogar porque hoy yo tengo una familia, yo estoy viviendo afuera, estoy con mi mujer, tengo mi hijo, estoy alquilando acá en Casanova, donde hace 4 años estoy alquilando con ella, y el hogar me enseñó a vivir, el hogar me enseñó a ser papá, el hogar me enseñó a ser una persona, el hogar me enseñó a decir que sí a la vida y que sí a todo, pero gracias al hogar, y yo estoy agradecido al hogar. ¿Y cómo se llama su señora, su esposa? Mi señora se llama Estefanía y mi hijo se llama Natán. Le mandamos un saludo. Sí, le mandamos Qué lindo un saludo, nombre tiene su un hijo, abrazo a Natán. a tu esposa. Bueno, nos vamos a una pausa. En un ratito continuamos. Parece que seguía muy largo, por eso yo no decía. Hola amigos, no se olviden de escuchar la voz de San José. La 105.7, la mejor música. Bueno, ahora estamos en cuarto bloque, los sonidos del silencio. Los sonidos del silencio. Y vamos a preguntarle a Rodrigo cómo fue la salida de misiones. La coordinación, ¿no? De la coordinación. Y nosotros hoy tuve el honor y tengo el honor de formar, como siempre digo, parte del equipo. Con parte del equipo tenemos el honor de la Federación de los Hogares de Cristo, nos piden misionar en las provincias a nivel Argentina, donde cada provincia nos piden ir a misionar con un grupo de la parroquia San José, con los chicos que hoy están en proceso de granja, es el proceso que es la etapa donde elegimos nosotros que vayan a misionar. En esa etapa donde nosotros salimos a recorrer la provincia de Argentina, la Argentina, digamos, a los lugares específicos que nos piden, primero por la cantidad de consumo y segundo por mucha gente que vive está rota, o por el consumo, o por la calle, o por lo que le pasó.
Y nosotros coordino yo un poco con el equipo de las misiones de ahí a las provincias a nivel nacional. Nuestra misión es una iglesia en salida. La primero de todo, que es una iglesia a puertas abiertas, que la iglesia abre las puertas también para recibir la vida de los chicos que van a misionar. También dejar el mensaje que muchos pibes y pibas que hoy están en proceso de recuperación, que están en una etapa como la tercera etapa, pueden dejar el mensaje diciendo que yo era el que estaba tirado ahí, tirado en esa esquina, que pasaban por al lado mío y nadie me saludaba, que pasaban por al lado mío y nadie me decía ni preguntaban. Nosotros, viendo esa necesidad del pibe que está en la esquina, que nosotros tenemos que decirle, yo tuve como vos y hoy como estoy. Y hoy estoy mejor. yo. Entonces, dejarle ese mensaje, que lo más importante de la vida, que lo más importante es la fe y la esperanza de cada pibe y piba que quieran salir adelante. Nosotros buscamos la misión eso, de salir en los barrios más populares, los barrios, yo le digo los barrios más populares, pero los barrios más marginados de las provincias, no va nadie, no llega nadie, que no llega nadie. Nosotros vamos a esos barrios para saber que una iglesia está llegando, primero, que la fe de la iglesia nos hizo salir adelante a nosotros, con la esperanza y el amor al hermano, el prójimo, como hizo una vez el buen samaritano. Bueno, el samaritano estaba en el desierto y vio una persona que estaba lesionada, llegó, lo levantó, le dijo, cuídemelo que yo ya vengo, y nosotros necesitamos eso, de salir en busca de ese hermano, de esa hermana, que necesita un abrazo, que necesita una ayuda, y que le digamos, acá estoy, que yo estaba como vos. Esos son los objetivos que muchas veces en la misión hacemos. Rodrigo, ¿tenés contado cuántas provincias tiene el hogar también? Nosotros hoy, la Federación de los Hogares de Cristo, incluido el Hogar San José, somos 350 centros barriales a nivel nacional, donde entre esos centros barriales hay 250 casas convivenciales a nivel nacional, en las cuales queremos expandirlo mucho más, porque la verdad que es muy necesario en todas las provincias que haya un hogar de Cristo, que haya personas que luchan por todas esas personas que son necesitarias. Sí, pero a su vez necesidad. también somos pocos, hay poco, ¿viste? Nosotros queremos estar en todos lados y ayudar en todos lados. Pero sí, la federación tiene 350 centros barriales a nivel nacional. Sí, bastante, ¿no? Están abarcando bastante lugar, entonces, porque hay mucha necesidad por todos lados, ¿no? En la provincia. Y hay mucha, hoy hace estos años que estamos, el consumo se levantó mucho más de lo que años anteriores. Se creció no sé si un 20% más de lo que eran años anteriores de problemática de consumo. Y en las provincias, sí, digamos, digo yo Buenos Aires, me imagino en las provincias que no tienen alternativa, que no tienen ayuda, que miran al costado, que no hay una política pública. Me imagino en las provincias como debe estar, que la crisis lo está agarrando mucho más y los chicos eligen más consumir que ir a estudiar. Y quería hacer una preguntita, esto de acá, de acá del Padretano de acá, ¿empezó todo eso que se expandió para la provincia o ya estaba incluido en la provincia también estos hogares? No, nosotros en la provincia a nivel nacional ya estaban. Lo que hace el padre es ayudar a los curas a implementar que tengan... El padre lo que hace cuando vamos a misionar, él charla con los padres de ahí y motivándolos para que hagan casa convivenciales. Ay, qué bueno, motivándolo que puedan hacer casa para que puedan vivir los chicos, motivándolo para que ellos puedan crecer. El padre es un gran motivador de muchos de los curas del interior, donde el padre le dice, vos podés, vamos más adelante, vamos en esto, vamos a ayudar, vamos que vos podés conseguir una casa para que los chicos puedan vivir, para que unos chicos puedan tener un centro barrial. Entonces el padre es muy motivador en eso, en los curas del interior, y los curas del interior lo quieren mucho porque es como un motivador para ellos. O sea, él va a las provincias. Exacto. Así como llegó a Gualeguaychú y te vio a vos. Claro, él ahora por lo menos, él sale a misionar, le gusta mucho, sí. Y es lo que nos enseña a nosotros, ¿viste? Jesús caminando y nosotros somos sus faraones, ¿viste? Como siempre digo yo, porque para mí la enseñanza más linda y la enseñanza más linda que tenemos es la calle. Porque son sus discípulos. Y porque para mí él nos enseña a vivir, él nos enseñó a vivir, y que él nos enseña a misionar, a que una iglesia esté en salida, a que te diga que acá estoy, y después te diga, hagan lío, pero sanamente, y es... ¿Qué cura te puede llegar a decir eso en cualquier lugar? Es el Padre.
como siempre digo. El padre lo que te dice te motiva para que seguir recibiendo la vida, el padre te motiva para que sigamos recibiendo la vida al interior, y también te motiva para decir, tu hermano te necesita. Y en la provincia nuestros hermanos nos necesitan. Entonces, nosotros nosotros vamos a salir a misionar Resistencia Chaco. Ahora, qué lindo. En unos días vamos a irnos para ahí, y también va a misionar él. ¿Se van con un grupo? ¿Son grandes el grupo que se van? Sí, son dos grupos, un grupo de 60 y un grupo de 20. 80 personas. Muchísimo. Pero vamos a misionar en una provincia que nunca fuimos. Y Qué son lindo. Por primera vez. Realmente necesitan todo, porque hay edades de 13, 14 años que no saben qué hacer. No. Y se quitan la vida. Y en la provincia en las provincias más del interior son así. Muchos no tienen, por eso digo que no tienen alguien que lo guíe, alguien que lo escuche, y los chicos toman esas decisiones malas, ¿viste? O sea que digamos que el padre Tano llevaría una copia de lo que se hace acá en Buenos Aires para llevar Para mí siempre digo, llevar y promover lo que se hace acá, promover en la provincia. Para mí siempre yo le digo lo mismo, y lo digo en mi casa, no lo digo en el hogar. Para mí el padre lleva lo que le enseñó Bergoglio. Bergoglio hacía lo mismo, el padre sigue haciendo ese camino del Papa, pero hoy haciendo el lío de otra forma, y él dejando ese mensaje a los demás curas, que cuando Bergoglio empezó en Capital, empezó en los trenes, empezó en San Alberto Hurtado, en el hogar, empezó él. Y estos, yo digo siempre los curas revolucionarios, que digo como el padre, está haciendo el camino de él, el camino de Bergoglio, y el camino de Bergoglio es esto, es la gente, es la vida, es la fe, el amor, que eso muchas veces, muchos, que yo conocí un montón de curas, no como el padre, tiene eso, él tiene eso con los chicos, él tiene eso con las provincias, él tiene eso con la fe, y que te lo transmite con esa paz que tiene. Entonces el padre para mí hoy está haciendo lo que hizo Bergoglio acá con estos curas, lo quiere hacer muchas veces con las provincias, con otros curas. ¿Hubo algún caso que te marcó, sin dar nombres, no? Sí, en un proceso de granja, yo por lo menos personalmente no fumaba. Yo empecé a fumar acá dentro del hogar. Digamos, en una etapa que está haciendo un proceso de granja, en una de las charlas que tenemos en la granja, que es una de las preguntas, podría volver a repetir la escena que hicimos cuando estábamos en consumo. Una persona me dice que sí, que lo volvería a hacer para dañarle el cuerpo a esa persona. Me hizo recordar todo lo que era mi papá, todas las contestaciones de mi papá, y me hizo recordar en ese momento más llevándome la impulsividad, ¿viste? Sí. Y que hice, me fui de ese lugar, me fui a que hicimos un salón, me senté en el salón y empecé a putear, a llorar, a patalear, a decir de todo, donde me hizo recordar mucho a mi papá. Y la verdad que, bueno, vino un compañero y me dijo, fumate un cigarro, y yo no fumaba, fumé, y como que me tranquilicé, pero también me marcó en la vida de que muchos y muchas no van a pensar como yo. Claro. Uno puede pensar en este momento, puede pensar como quiere, tiene la dignidad y el derecho de pensar como quiere, pero también yo tuve que trabajar esto también con mi psicóloga, ¿viste? De por qué me hace mucho daño escuchar a otra persona que le hace, como él me lo dijo, como una forma de placer, ¿viste? Claro. De placer, de hacerle daño a una mujer como el placer de él. Porque me dijo, si lo volvería a hacer, lo volvería a decir 1, 2, 3, 4 veces más. Y ahí se me... Claro, como que te hizo recordar todo lo de mi papá y me fui. Sí. Me fui solo. ¿Estás haciendo terapia ahora vos? Sí, yo hago terapia, lo que me ayuda también muchas veces a bajar, un montón de veces. A mí la terapia también me ayudó a pensar y a tener otro pensamiento con los pies en el piso. Lo que me hace a mí, yo vengo toda la semana a ponerle, yo los viernes a las 7 de la tarde tengo terapia. Bien. Y lo más importante que tengo es la terapia. Sí, no me importa, digamos, si tengo algo que hacer. Si tengo algo que hacer, una obligación, lo hago, ojo. Pero después mi terapia es lo más importante que tengo. Y hoy con el terapia pudiste entender más también a tu papá, quizá él también creció con la violencia, ¿no? También todo eso, y pudiste entender más para que vos también estés sanando más tu corazón, tu mente, todo, y ¿no? Hace 4 años atrás estaba en Gualeguaychú,
fuimos a la Plaza San Martín, que es una plaza del centro de Gualeguaychú, y lo volví a ver a mi papá y le volví a hacer la misma pregunta, yo ahora estando acá en el hogar. Sí. Le pregunté por qué le había pegado a mi mamá, o por qué le pegaba a mi mamá, y la misma contestación de siempre. Como me gusta pegar a las mujeres. Y ahí yo me olvidé que era mi papá. Porque yo a mi papá, cada vez que lo veía y me contestaba así, yo le pegaba. Sí. Y lo golpeé a mi papá. Ese día me hicieron ir a buscar un botiquín para curarlo, porque yo no quería. Lo curé y me dijeron, preguntale la cosa concreta. Sí. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue así? Y él me contó que era alcohólico y que su mamá sería mi abuelo y mi abuela lo criaron así a él. Y él pensó que criar una familia era así como lo criaron a él. Claro. Y ahí lo entendí. Lo perdoné, pero no lo entendí. Lo entendiste. Sí, eso es Bueno, lo tenemos importante unas que tenemos. preguntitas acá en la caja misteriosa para hacerte. Así que vos tenés que sacar una pregunta y responderla. A ver. ¿Qué significa el abrazo en el hogar de Cristo? Es lo más importante que tengo. Oh. Es lo más lindo, lo que me devuelve la dignidad, me devuelve los valores, me devuelve todo lo que el hogar me enseñó. El abrazar. Para mí hoy significa lo más sagrado que tengo en el hogar de Cristo. Abrazar la vida, abrazar la fe y abrazar la esperanza de cada chico. Lo más Qué importante. bueno. Otra preguntita. ¿Cuál fue la decisión más importante de mi vida? La decisión más importante de mi vida fue formar una familia y romper los patrones de conducta de mi papá. Porque si yo tengo que repetir los patrones más de mi papá, hoy no podría estar sosteniendo una familia hace 4 años. Qué Y lindo, lo bueno es que lo cambiaste y lo Qué pudiste bueno, cambiar. La Fue- decisión que qué linda tomaste, ¿no? decisión. Buena decisión que dije yo no tengo que ser igual que mi papá, tengo que ser mejor que mi papá. También dije, no quiero repetir los mismos patrones de conducta de mi papá, entonces tomé la decisión. En mi casa, por lo menos, vos a mi casa y le preguntás a mi hijo, le va a decir que no grito. No me gusta gritar, no me gusta tener violencia, no discuto, porque cuando hay una discusión me voy, porque evito. Claro. Pero la mejor decisión que tomé es no repetir los mismos patrones de conducta de mi papá con mi familia hoy. Mi hijo, voy a la pelota con él, voy al colegio, lo llevo, lo traigo cuando tengo la oportunidad, cuando voy a los actos, cuando mi viejo no me lleva a ningún lado. Y la mejor decisión que tomé fue hacer una familia, formar una familia. O sea que lo pudiste lograr, ese es el cambio que... Me costó mucho, Sí. pero pude. Y pudiste. Todo Última puedo. preguntita. A ver qué sale. ¿Cuál fue el consejo más importante que te dieron? Y el consejo más importante que me dieron, me dijeron, vos valés mucho más de lo que vos pensás. Oh, qué qué bueno. Me dijeron. linda. El consejo más Oh. importante que me dijo, y me lo dijo una persona que se llama Juan Manuel Pacheco. Le mandamos Me un dijo- saludo grande. Me da piel de Hoy, gallina, ¿eh? hoy no está con nosotros en la tierra, está en el cielo, pero fue lo más importante que tuvimos nosotros. Porque él lo que me dijo fue, vos valés mucho más de lo que vos pensás. Uy, Si qué vos lindo, pensás que no vale nada, yo te digo que valés mucho. Y para mí fue el mejor consejo que me dio Juan Manuel y fue lo mejor que me enseñó a decirle a cada chico hoy cuando llegan, digo, vos valés mucho más de lo que vos pensás. Y ese fue el consejo para mí muy importante. Es como un puntal principal para tu vida, ¿no? Sí, Un principio. sí, Juan Manuel Pacheco para mí fue lo mejor. Me dolió mucho su fallecimiento, lloré mucho. Lloro mucho cuando a veces recuerdo momentos con él, pero para mí es lo mejor. Para mí siempre digo es mi segundo papá acá. Sí. Él fue mi segundo Qué papá. lindo. Y para mí él me haya enseñado todo lo que hoy he enseñado y estoy enseñando lo que él me enseñó, para mí es un montón. Y todas estas palabras que veo es la que él me enseñó. Vos sos importante. No te quedes con lo que te dicen. Me dice, vos valés mucho más. Podés llegar a hacer lo que vos quieras, pero siempre siendo que vos sos importante. Qué buen bueno, padre. qué Lindo. lindo, ¿eh? Bueno, damos un yo quería aplauso. agradecerte por abrirnos la puerta del hogar, por todo lo que nos contaste y que nunca te falte esa fuerza. Muchas gracias. Le agradezco por la invitación. Le agradezco también por hacerme recordar también muchas cosas que a veces uno la deja guardada y a veces la tiene, pero no la quiere recordar, que fue la de mi infancia.
para mí fue importante porque también lo trabajé con mi terapia, lo trabajo con mi terapia. Es parte de la vida, ¿no? Para De llegar tu a vida. eso. Y después, gracias por las preguntas, gracias por todo lo que hacen y gracias también por animarse a ver voces, como dicen ustedes, a ver voces en silencio, que a veces hay muchas voces en silencio que no la vemos y que hacen un montón de cosas para un montón de pibes y pibas, pero también hacen un montón de cosas para la comunidad. Gracias a vos, Gualeguay. Gracias. No, gracias. Chicas, ¿ustedes se quieren despedir? Sí, yo también te quería decir que hoy aprendí muchísimo de vos. Me gusta todo lo que haces, me encantó conocerte y la verdad que un ejemplo a seguir. Gracias, siempre digo lo mismo que yo le digo, que el ejemplo de la vida, lo único que le puedo dar, porque fui un ejemplo, no fui ejemplo para mis hermanos, que hoy soy ejemplo, pero gracias siempre de la mano del hogar. No se olviden nunca, como siempre digo, no se olviden que hay una iglesia, que hay un padre, que hay personas que quieren que cada persona salga adelante. Y que ese ejemplo me lo enseña el hogar, ayudar, y siempre digo lo mismo, amo lo que hago. Yo amo acompañar la vida, amo a sentarme con un pibe, amo ayudar, amo salir de noche, que salimos con Sergio y el equipo, a veces agarrarle comida de noche, yo amo todo lo que hago, amo. Para mí Dios y la Virgen me dio ese don y intento aprovecharlo y dar lo mejor, que tengo un montón de equivocaciones todos los días, pero intento de la mano de ellos salir adelante. Cris, Gracias. ¿te Bueno, despedís? yo también te felicito, Rodrigo, por lo que lograste, ¿no? Que tomaste una buena decisión de cambiar tu vida y de tenerlo primeramente presente a Dios en primer lugar en tu vida, porque Él es el que nos creó, somos su creación. Bueno, te deseo que sigas adelante con fuerza, que no recaigas, ¿no? Y siempre pedirle ayuda de arriba. No, y que para mí el punto fundamental de esta recuperación es Jesús y María. Si vos no crees que Jesús y María Jesús y María te ayudan, No somos nada. Porque yo siempre digo que la fe es lo que a mí me hizo volver a ver a mi hermana, por ejemplo. Yo estaba en la iglesia San José, antes de salir a Balochú, y pedí de verla a mi hermana. Y me dio la oportunidad de charlar con mi hermana. Fui a un lugar ahí que se llama Sirio Libanés, dejo a la Virgen y a tratar a mi hermana. Y mi hermana me dice María Elena, me decía, quería saludarla, tengo miedo que me eche. Me di vuelta con la Virgen, me toca la espalda y me dice, ¿qué no son más mi hermano? Qué bueno. Y para mí fue algo emocionante, primero Lindo. todo, que salté un coso de 1 metro para verla a ella, la abracé y le pedí perdón. Claro. Primero perdón por no ser el hermano que ella quiso tener, primero perdón por elegir el consumo y perdón por no ser el educador de ella. Y después hice una videollamada con mi hermano, con mis dos hermanos, contento, feliz de volver a ver, que sí lloré, y que cuando salí, yo me acuerdo siempre que digo una anécdota así media jodiendo, de que yo salgo del Sirio Libanés llorando y todo el mundo me preguntaba qué me pasaba. Pero nadie se acercaba a preguntarme. El único que se acercó a preguntarme qué te pasaba porque estaba llorando fue el profe Gustavo. Y el profe Gustavo me dice, profe, ¿por qué estás llorando? Me dice, porque volví a ver a mi hermana. Y lo único que hizo el profe fue abrazarme. Y me dijo, todo eso te lo ganaste, me dijo. Entonces con eso ya me quedé y Ya está. para mí la fe y el amor y la esperanza es lo más importante que tenemos en el lugar. Rodrigo, yo de mi parte muy agradecida también de tenerte y la verdad que se te siente ese amor, ese cariño que a vos te transmitieron y hoy vos estás transmitiendo también a los chicos, de poder abrazar como un día vos te abrazaron. La verdad que a mí me acongoja, me llena mucho esto también porque sentimos ese cariño, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo, la verdad que es grandes cosas delante del Señor, delante de Dios lo que están haciendo y bueno, que Dios los siga bendiciendo y que le dé la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, que muchos chicos les necesitan. Hay mucho camino que recorrer todavía. Sí, gracias. Y yo siempre digo, a mí soy un agradecido de Dios y la Virgen que hoy estoy vivo. Si no sería por ellos, yo no estaría vivo, no tendría un hogar que me abrace, no tendría una familia que me abrace y tampoco no tendría una iglesia que me diga, son un hijo. Y yo perdí toda esa
y hoy gracias a la iglesia pude recuperar una familia, pude tener una iglesia, tengo un padre, tengo todos que me acompañan y también tengo un equipo que me acompaña también cuando en mis días malos, tengo un equipo que me acompaña. Y tener una grande familia, ¿no? Sí, una gran familia. Para mí hoy el hogar son todos mis hijos. Es una gran familia. Es una gran familia. Bueno, esto hasta acá ha sido Los Sonidos del Silencio. Estamos en la 105.7. Chau, hasta el próximo programa. Chao. El sonido del silencio. La vida es un camino lleno de momentos que nos enseña a crecer, a caer y volver a levantarnos. En cada paso, el amor nos acompaña.